Paz, amados hermanos, edificados en la palabra que yo le pedí en esta hora, dándole gracias a nuestro Dios por un nuevo día. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos pone en estos momentos en una reflexión más. Gracias a nuestro Dios por el privilegio que me da de exponer su palabra. Les saluda a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Mis amados hermanos, hoy nos toca un tema muy hermoso como es el estudio de la palabra de nuestro Dios, y estamos ya en la segunda semana de Tesalonicenses, las epístolas, y su tema, el regreso de Jesucristo. Y el tema que corresponde para este día sábado, 4 de abril del 2026, el regreso del Señor y el comportamiento del creyente. ¿Cómo estaremos comportándonos nosotros ante Dios? Esto nos llama a la conciencia, mis amados hermanos, porque si ya conocemos, vivimos en esa luz, entonces debemos de tener un buen comportamiento. Vamos a leer unos textos bíblicos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 al 11, que nos dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así es, mis amados hermanos, ya nosotros conocemos lo que es la palabra de nuestro Dios, conocemos el Evangelio, tenemos una doctrina santa, perfecta, y ya no estamos en tinieblas, estamos en luz. Por eso nos dice su palabra: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda. No podemos ser sorprendidos porque ya estamos viviendo una vida santa, una vida agradable ante nuestro Dios. El verso 5 nos dice: porque todos vosotros sois hijos de Dios, de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, hermanos. Por tanto dice: no durmáis o no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así, mis amados hermanos, que debemos vivir en una actitud, en un comportamiento santo. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en la altura de los cielos, gracias Padre Santo por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias Padre porque nos has dado un nuevo día. Gracias Señor porque nos has dado el despertar en esta hora. Gracias bendito Dios por tu inmenso amor. Padre, en esta hora, agradecida por todos los recibidos, por todo lo que usted nos da. Gracias Padre Santo. También Padre Santo, muy agradecida Padre porque ya pasamos un año en el cual celebramos la conmemoración y muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Gracias Padre Santo por prestarnos un año más de vida. Padre amado, en esta hora le pido el perdón por nuestras faltas, perdón nuestros errores, nuestras equivocaciones, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios, en este caminar. Gracias Padre porque vivimos bajo su poderosa gracia, y es por eso, Señor amado, que le pedimos, Señor, siempre el perdón. Padre bendito, en esta hora le pido la bendición desde un principio hasta un final en este hermoso estudio de su palabra.
y pidiéndole, Señor, por todos aquellos oyentes que tomen en cuenta, Señor, que busquen de ti para que puedan ser salvos. Porque tu venida, Señor Jesús, ya está cerca, está a las puertas. Todos los acontecimientos pues ya están pasando, ya la mayor parte han pasado, prácticamente ya han pasado, Señor. Gracias, Padre. Esperamos, Señor, su venida con ese gozo, con esa alegría de ver ese rostro divino. Padre amado, te pido, Señor eterno, por cada uno de nuestros hermanos dedicados en la palabra, que tú les guardes y les protejas, Señor. Si alguno está pasando un momento difícil, pues pasa tu mano de poder por cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor eterno, a que escuchemos tu palabra y que todo sea para edificación nuestra. Gracias, Señor amado, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Ahora es que le agradezco, Padre, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, la epístola ya la leímos. Ahora vamos a entrar lo que es al desarrollo del tema. El regreso de Jesucristo será un suceso fenomenal de la historia de la humanidad y estará a los ojos de todas las personas. Los verdaderos creyentes serán bendecidos y los impíos sufrirán la ira de Dios. Dice una alabanza, que los impíos de miedo se espantan al ver al Señor. Dice, número 1, no le debe sorprender el regreso del Señor. Si estamos en Cristo, no podemos ser sorprendidos. Tenemos que estar siempre alerta, ¿verdad? Número 2, no debe estar espiritualmente dormidos, o sea que estemos velando. En el verso 6 y 7 dice, velar. 3, debe ser sobrio y protegerse a sí mismo, verso 8 al 10. 4, debe ministrar, verso 11. El creyente no está en las tinieblas de la ignorancia. Él sabe que viene el día terrible, día del juicio del Señor. Se les ha enseñado, mis amados hermanos, la palabra de Dios, y los predicadores de la sana doctrina han sido fieles en advertir al pueblo sobre las consecuencias de no meditar en las Escrituras. Amados hermanos, todos esperamos ese regreso glorioso del Señor. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿estamos preparados para ese día? La humanidad está desapercibida. ¿Estaremos nosotros igual, mis amados hermanos? Y muy poco le tomamos en cuenta la importancia. ¿Cuántos vivimos en el pecado y sin preocuparse por el regreso del Señor? El mundo sigue en sus concupiscencias. Como creyentes que vivimos en el temor del Señor, que somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, no andamos en tinieblas, porque el que anda de noche tropieza, cae, porque no ve, anda como ciego, y así está este mundo, así está la humanidad, viviendo en tinieblas. Entonces, ¿cómo debemos estar? Debemos estar alertas, velando y estar preparados, listos, sobrios, vestidos con la coraza de la fe y amor, con la esperanza de salvación por medio de aquel que murió por cada uno de vosotros. Los creyentes. Pablo escribe a los creyentes sobre los que están en Cristo y por tanto tienen la promesa de la resurrección. Los que son salvos por la gracia del Señor y listos para el regreso del Señor. Verso 4. Los creyentes están preparados debido a su fe en espera del regreso del Señor. Esto podemos decir como las 5 vírgenes prudentes que nos habla la parábola de Jesús, que tienen sus lámparas arregladas, encendidas, llenas de aceite, llenas de las oraciones.
una imagen santa del Espíritu. Mateo 25, 1 al 13. Mis amados, lastimosamente, la fe faltará en la mayoría de las personas de este mundo. El tiempo antes de la venida de Jesús se caracterizaba por la frialdad espiritual y la incredulidad. Jesús, antes de irse, habló de su regreso y preguntó retóricamente: pero cuando el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que hace el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Jesús cuestionando si encontrará una fe auténtica y perseverante cuando regrese. Esta pregunta retórica, situada tras la parábola del juez injusto, resalta la escasez de una fe verdadera y la necesidad de orar sin desmayar antes del decline espiritual. Y es así, no hay fe porque no creen en la venida del Señor, y como está la humanidad, está desapercibida, no entiende, por lo tanto, debido a los tiempos difíciles y el alejamiento espiritual, la fe genuina es escasa al final de los tiempos, indicando un posible declive de la confianza en Dios en la humanidad. El creyente no está en la ignorancia. Todos sabemos que viene un día terrible del juicio de Dios. Ese juicio que Dios viene sobre la humanidad desobediente, porque sabe a través de las Escrituras, y hemos sido enseñados por los predicadores y maestros, y han sido fieles en advertir al mundo el día del Señor. Y ese día viene sobre el mundo y todos daremos cuenta de nuestras rebeliones que hemos cometido contra Dios. Ningún verdadero creyente ignora la venida del Señor. La verdad, todos los que hemos sido lavados con su sangre preciosa, no vivimos en tinieblas de la ignorancia. Él vive en la verdadera luz. Si es un verdadero creyente, sabe que el juicio de Dios vendrá sobre los hombres, sabe que el día del Señor viene. Es por eso que debe anticiparlo, no debe ser sorprendido en su llegada. El creyente ya está preparado y ya está apartado del mal. Ya no vive en pecado, no deambula por el mundo. Su mente y sus pensamientos no están consumidos con las cosas de este mundo. El brillo y el poder de las posesiones no lo ciegan, ni los placeres ni las pasiones de la carne, porque ya está apartado. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, que nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados hermanos, los creyentes, o todos los que creemos en el Señor, nos hemos despojado del viejo hombre. Nos hemos vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. El creyente no está separado de Dios, no ignora sus caminos. Su vida está centrada en Dios y sus pensamientos
El creyente tiene una vida íntima con Dios. Y todos sabemos que Dios tiene que juzgar a los incrédulos del mundo. El creyente es un hijo del día. Esta es una verdad maravillosa, hermanos. Y esto quiere decir que el creyente escapará al juicio de Dios. Él es un hijo a quien Dios ha aceptado, por tanto será aceptado en aquel día del regreso del Señor. No tendrá que enfrentar el día terrible del Señor y sufrirá la ira de Dios. Y tanto que se ha advertido al mundo, hermanos, a toda persona, de que vendrá un día terrible para todos. El que no ha creído, no ha aceptado la salvación, pero el mundo está cegado por el Dios de este siglo. En 2 de Corintios 4:4 nos dice que Él los tiene cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo está el mundo? Está cegado, sin entendimiento. Hoy es el día de salvación, mis amados hermanos, mis amados oyentes. En Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor le hace una invitación a todos y nos dice: venid a mí y estemos a cuenta. ¿Qué hace un deudor? Se pone a cuentas, hermanos, y se libera, y eso es lo que Dios quiere, liberarlo del pecado, que sea libre de deudas, libre de pecado. En Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amigo y oyente, Él está a la puerta. Ábrele esa puerta de tu corazón. No endurezcáis el corazón. Una exhortación bíblica que invita a escuchar la voz de Dios. Y no cerrar el corazón por el engaño del pecado y la incredulidad, que está comparada con la rebeldía, la desobediencia. Endurecer el corazón significa cerrarse a la guía divina, volviéndose terco o desobediente. Hoy el Señor te quiere salvar de la ira venidera. Buscarle hoy y no dejarlo para el después. El mundo o el no creyente camina en un estado de muerte espiritual. Efesios 2:1 nos dice así. Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y una existencia vacía de paz verdadera, mis amados hermanos. El no creyente camina frustrado, lleno de problemas, pero duro para reconocer que en Dios está la solución. No acepta que Dios le ofrece vida eterna. La venida del Señor está cerca, ya todas las profecías se han cumplido. Miremos qué nos dice Mateo 24:23 y 32-33, que nos dice así:
De la higuera aprended la parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando vemos que los árboles brotan sus hojas, sabemos que ya está entrando el verano. Es por esa misma razón que Jesús decía sobre la higuera, que cuando estén aconteciendo todas las profecías que ya está cumplido, porque todas las profecías ya se cumplieron. Entonces, nos enseña esta parábola, o estos textos bíblicos, también en Lucas nos habla, y nos enseña sobre el fin de los tiempos, indicando que cuando sus ramas se vuelven tiernas, sus hojas, brotan. Sabemos que el verano ya está cerca. Entonces, si todas las profecías se han cumplido, vemos que la segunda venida del Señor está muy cerca, pero demasiado cerca. Esto de la higuera, que el verano está a las puertas, asimismo, si las profecías están cumplidas, ya el Señor está a las puertas. Hay una necesidad de estar preparados espiritualmente, ya que la higuera que no da fruto es una advertencia de juicio, mis amados hermanos. Y si las profecías se han cumplido, solo nos queda analizar y observar los tiempos. Todo lo que acontece, cuántas cosas acontecen en este mundo. Un mundo desordenado que está como cuando Noé, en el pecado, estaba tan penetrado en el hombre, hombres con hombres, casándose y dándose en casamiento, mujeres con mujeres. La tierra estaba corrompida delante de Dios. La tierra estaba llena de violencia y Dios miraba a la tierra que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Y Dios tomó una decisión drástica y los destruyó con un diluvio. Cayó sobre ellos el juicio de Dios, la ira de Dios. Génesis 6, 9 al 13. No quisieron poner atención ante la advertencia que se les hacía. Nunca creyeron lo que Dios los podía librar de esta sentencia, pero ellos se burlaban. Ahora vemos cómo está este mundo en la misma situación. La gente no quiere creer, no acepta que está equivocado en el pecado. Están confundidos, no creen en el Evangelio, no creen en Jesús, no creen que Dios los puede salvar del juicio venidero. Y este mundo vive en tinieblas. Miren lo que nos dice el 37 y 39 del mismo capítulo de 24 de Mateo. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para todo aquel que no ha creído en el Señor y que no ha creído en la venida del Señor, ese día va a ser duro para todo aquel que no quiso aceptar al Señor. Estos versos nos describen cómo será la venida antes de la segunda venida del Señor, de Jesús, y compara la normalidad cotidiana de aquellos días, como comer, beber y casándose. Y caminaban desordenados en esa época de Noé, antes del diluvio. Esto nos indica que la gente está igual como aquellos tiempos, y en la actualidad viven despreocupados ante un juicio inminente. No prestan atención ante la advertencia, tanto que se les advierte, hablando de la palabra de Dios, que nos dice Jesús,
viene por su pueblo. El Hijo del Hombre viene en una forma repentina y nos dice su palabra que viene como ladrón en la noche. Vemos el verso 42 y 47 del mismo capítulo 24, que nos dice el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo los bienes le pondrá. ¿Cómo está el dueño de casa? Está desprevenido porque no sabe. Está como descuidado, como dice en estos versículos. Entonces, ¿cómo está el mundo? La mayor parte está inmersa en sus actividades diarias, vive despreocupado, sin interés espiritualmente, despreocupado, la falta de entendimiento y la normalidad con la que la sociedad vivirá justo antes del juicio final, comparado con la actitud de la generación de Noé. El pasaje insta a estar preparados, a estar alertas, pues la venida del Señor será inesperada, similar cuando el ladrón te llega de sorpresa, en la noche o en cualquier momento. El ladrón no avisa cuándo va a venir. El ladrón no dice a qué hora te va a llegar, pero él le cae de sorpresa porque es un ladrón. Es similar, así dijo Jesús, que vendrá como ladrón en la noche. Así es que no sabemos en qué momento la venida del Señor vendrá. Entonces debemos estar alertas, debemos velar a cada momento de cada día. Estar sobrios significa rígidos en disciplina y control por Cristo. Vivir una vida de justicia estricta en santidad, esperando alegres, gozosos la venida del Señor. Vemos dos hechos trágicos acerca de algunos creyentes, cosas que nunca deben ocurrirle o no deben ocurrir a los verdaderos creyentes. Algunos se duermen. La frase "los otros" se refiere a los incrédulos del mundo. 1 Tesalonicenses 4:13. Esta exhortación está rígida a los creyentes. Es por eso que algunos creyentes necesitan desesperadamente prestar atención a esta advertencia. Muchos se han quedado dormidos espiritualmente, ya no están alertas a las cosas de Dios. Debemos estar vivos para Dios, pensando y manteniendo sus pensamientos en Dios, adorando a Dios, orando y teniendo comunión con Dios y con su pueblo, esperando con ilusión el regreso del Señor, activos para Dios, sirviendo y trabajando para Él, pero tristemente están algunos dormidos. Efesios 5:14 nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es una exhortación a abandonar la inactividad espiritual o el pecado. El sueño, entre paréntesis, salir de la oscuridad. Muertos, entre paréntesis, vivir en la luz de la sabiduría divina. Los que duermen no están velando, ni viviendo vidas sobrias. La disciplina y el control en justicia y piedad
son las cosas que están lejos de sus mentes. Algunos se identifican con la noche y con el comportamiento malvado. Esto es exactamente lo que dicen las escrituras. La persona que duerme en la noche, y el que se emborracha lo hace de noche. La noche es usualmente en el momento que las personas duermen y se involucran en el pecado. La noche o la oscuridad son tinieblas, donde se oculta el pecado. Algunos dicen, aquí detrás de la puerta nadie me ve fumarme un cigarro, o un cigarrillo, o tomarme un trago de vino, o coquetear con el vecino o la vecina. Se oculta con la mujer ajena. Como es de noche, negra, nadie ve, pero se olvidan que Dios es espíritu y se olvidan que para Dios no hay nada oculto en todo lo que ve. Como nos dice Salmos 139, 11 y 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que los que se identifican con la noche se están identificando con los pecadores del mundo. Al igual se identifica con los incrédulos mundanos como creyentes. Hermanos, debemos estar velando como nos dice Jesús en Mateo 25:13, que nos dice así, 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que debemos de estar preparados para ese gran día. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5, versos 5 al 6. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, hermanos. ¿Ustedes creen que el diablo anda rugiendo como el león? No. Cuando menos acuerde le cae encima. En el menos tiempo pensado, el diablo le cae, ni hace bulla de un solo sí, ni ruge como león. Debemos ser sobrios, protegernos a sí mismos. Cada uno buscar refugio en Dios, estar seguros bajo sus alas. Como creyentes debemos estar mentalmente despiertos, alertas y vigilantes, protegidos espiritualmente, protegido, sobrio, vestirse con la armadura de Dios. Efesios 6:10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cómo debemos vestirnos? Tomando toda la armadura de Dios para resistir, y estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, con el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo o del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. ¿Y cuál es la recomendación en el verso 18? Orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos. Orar unos por los otros. ¿Qué es la armadura? Es la coraza de fe y amor. La coraza protegía, esa coraza protegía el corazón del soldado. El corazón del creyente debe estar
o tiene que estar protegido. Su corazón debe estar comprometido y centrado en Jesucristo, en su causa por conquista del mundo. Es la coraza de fe y amor la que protege nuestro corazón y lo mantendrá centrado en Cristo. La fe protege nuestro corazón cuando verdaderamente creemos en Jesucristo. Nos salva del pecado y la muerte y nos libra del juicio de Dios cuando verdaderamente creemos en Jesucristo. Entonces, enfocamos nuestras vidas en Jesucristo. Nos mantenemos sobrios, vivos, recta y piadosamente en este mundo y deseamos la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra fe en Cristo nos mantiene sobrios. Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El amor protege nuestros corazones. Vemos el amor de Cristo por nosotros, que Él realmente llevó nuestros pecados y nuestra muerte y nos libra del juicio de Dios. Entonces nos quebrantamos ante Él y nos inclinamos en humildad, en adoración y amor. El amor nos inunda, pues Él hizo tanto por nosotros. Ya no tenemos que sufrir la segunda muerte. No tenemos que soportar el castigo del pecado. Todo porque Él nos amó. Por tanto, nuestros corazones van a Él, quebrantados y derramando amor en respuesta. Nos mantenemos sobrios, vivimos justa y piadosamente y deseamos ese regreso porque le amamos. Nuestro amor nos mantiene sobrios. Como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Un pasaje muy hermoso en 2 Corintios 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto nos enseña, hermanos, que el amor de Cristo es la fuerza motivadora que nos transforma al reconocer que Cristo murió por todos los creyentes que hemos muerto a nuestra antigua vida de egoísmo, de pecado, y resucitado para vivir, no para nosotros mismos, sino para Jesús. Efesios 2, capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tenemos la esperanza de salvación. Hay una sola forma en que podamos estar preparados para el regreso del Señor y escapar del juicio de Dios. Debemos mantener nuestra mente y vidas centradas en Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Protegiendo nuestra mente con el yelmo de la armadura de Dios. La esperanza de salvación. Debemos comer y beber, dormir. La gran esperanza que Dios nos ha dado. Nuestra esperanza de salvación nos mantiene sobrios,
Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque los que algunos ven hay que esperarlo. Y Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La única manera de escapar de la ira venidera es mantenerse sobrios y enfocados en Jesucristo. Dios nos salvó, nos escogió para recibir salvación del pecado, la muerte y el juicio que vendrá. No nos puso para muerte e ira, por tanto no hay excusa para que un creyente se duerma y regrese al mundo de las tinieblas. La persona que no es sobria sufrirá la ira de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan. ¿Qué nos dice Juan, mis amados hermanos, en el capítulo 3? En el capítulo 3, verso 17 al 19 nos dice así. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de el unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Efesios nos dice también, en el capítulo 5, verso 3 al 6 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni necesidades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando Cristo murió por nosotros, sea que velemos o durmamos, significa vivos o muertos. Cuando Cristo regrese, y ya sea que estemos con vida o que ya hayamos partido de este mundo, viviremos junto con Él por siempre, porque hemos salvado lo que es la segunda muerte. Sabemos que la muerte para todos es inminente, no la podemos salvar, pero Jesús salva lo que es la segunda muerte, porque al venir Jesús recogerá a sus escogidos, pero castigará con su ira a todos aquellos que no obedecieron. ¿Con qué los castigará? Con el fuego eterno. Entonces eso es lo que Jesús está salvándonos de una muerte segunda. Entonces debemos esperarlo con ese amor. Él murió por esta razón por la que fue a la cruz, para que tengamos el glorioso privilegio de vivir con Él por toda la eternidad. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica
Así mismo, así como Él es puro. Juan 3, 1 Juan 3, 2 al 3. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. La única manera de escapar de la ira de Dios es mantenerse sobrios, alertas, sin dormir, velando y enfocados en Jesucristo. Cuando Dios nos salvó, nos escogió para recibir salvación del pecado y muerte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3 y 5 y 6 nos dice el apóstol Pablo, les ordena a la iglesia de Colosa, a los cristianos, hacer morir radicalmente la naturaleza pecaminosa, terrenal, específicamente inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Pablo explica que estas acciones provocan la ira de Dios y pertenecen a la vida pasada, antes de conocer a Cristo. Amados hermanos, no provoquemos a ira a nuestro Dios, porque como creyentes hemos resucitado con Cristo y debemos vivir según en una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo que fornicación ni aun se nombre entre vosotros. Esperemos el gran día cuando el Señor venga, nos halle viviendo una vida santa. Recordemos que sin santidad no veremos al Señor, a nuestro Dios. El pasaje es un llamado a la santificación práctica, dejando atrás la conducta mundana y abrazando la transformación en Cristo. Oremos y velemos, porque no sabemos a qué hora vendrá el Hijo del Hombre, porque vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora, pero debemos de estar preparados para recibirlo. Este es un llamado a nosotros, la conciencia, mis amados hermanos, no solo a la iglesia de Colosas, sino es para nosotros también. Vamos a concluir con estos versículos de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, que nos describe la segunda venida de Cristo, indicando que será un evento universal y visible para toda la humanidad, incluyendo a quienes le traspasaron, provocando esa lamentación en todas las tribus de la tierra. Y el texto bíblico nos dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Será una manifestación gloriosa y física de Jesús que no será secreta, sino evidente para todos los habitantes de la tierra, del mundo. Al momento de su juicio o regreso, la soberanía de Cristo como el alfa y la omega, subrayando la certeza de su retorno, la magnitud del evento, uniendo la visión profética del regreso de Cristo con la reacción mundial a su llegada. Amados hermanos, listos para el gran día del Señor. Que nuestro comportamiento sea santo y agradable para el Señor. Vivamos vidas transformadas, hermanos, velando en oración en todo momento y guardados para ese gran día, cuando el Señor aparezca en las nubes, reflejando el carácter de Cristo, basado en el amor, la integridad, la humildad y sobre todo en la obediencia, con firmeza en la fe, buscando la santidad, que mostremos esos frutos dignos, esos frutos agradables ante Dios.
Gracias a nuestro Dios por este hermoso estudio de su palabra que hoy nos puso en la mesa. Gracias a nuestro Dios por este alimento. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Y paz a vosotros, mis amados hermanos, edificados en la palabra.